Hola, muy buenos días a mis alumnos de octavo año básico. Me decidí poner aquí en el videito para que no se olviden de mi cara y porque quiero felicitarlos por las últimas tareas que me enviaron porque estuvieron súper buenas. De hecho, estuvieron tan buenas las tareas de los personajes que incluso llamé a mi mamá y le dije, mamá, ven a ver las tareas que hicieron los alumnos porque estaban muy buenas y se las envié hasta a mis compañeros de universidad porque me encontré súper buena, de verdad. A algunos los felicité por correo, pero a todos les quiero dar las gracias por haber participado en esas clases. Estoy muy contenta por eso. Así que por eso se ganaron que aparezca en este video, para poder felicitarlos. Bueno, cerrando ese paréntesis, la clase del día de hoy va a ser acerca de la expansión europea. Ahora vamos a empezar a alejarnos del continente europeo, que fue lo que vimos anteriormente en las clases de Estado moderno, de la ruptura de la Iglesia Católica, del de la economía del Estado moderno, de la economía mercantilista. Nos vamos a alejar un poco de Europa y vamos a empezar a ir a otras latitudes del planeta. Vamos a empezar a llegar a lo que es América y lo que es África y lo que es también Asia. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan conocer las causas de la expansión europea que derivarán en el descubrimiento de América. Como es habitual, necesito que traigan sus cuadernos, sus lápices y que anoten el título, el objetivo, para que vayamos tomando apuntes. Póngale pausa si es que hablo muy rápido, si paso muy rápido las diapositivas y comencemos. Aquí les tengo una breve actividad introductoria que va a sonar un poco como Dora la exploradora porque les voy a preguntar cosas y las voy a responder yo misma. Pero intenten participar en sus casas tipo juegos infantiles. En estas imágenes tenemos a tres personajes que van a ser muy relevantes en la historia de la expansión europea. Tenemos por ahí a Hernando de Magallanes, Cristóbal Colón y la reina Isabel de Castilla. ¿Cuál de esos creen que es cada uno de estos? ¿Cuál de esos círculos creen que es Cristóbal Colón, la reina Isabel y Magallanes? Probablemente la reina Isabel sea más fácil de detectar, pero el rostro de Cristóbal Colón, que supuestamente todos lo nombramos, lo conocemos, ¿saben cuál es el rostro de Cristóbal Colón? Les voy a decir ahora. Cristóbal Colón es el que está arriba, ahí, el que está más arriba, justo en la esquina, ese es Cristóbal Colón. Debajo de Cristóbal Colón tenemos a Hernando de Magallanes, que va a ser muy importante, y debajo, por ahí, y que está corrida la pantalla, por ahí, está la reina Isabel, primera de Castilla. Entonces ahí tenemos a Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes y la reina Isabel de Castilla. ¿Qué fue el expansionismo europeo? Vamos a explicar. El expansionismo es la doctrina que propugna la expansión de la base territorial o influencia económica de un Estado, a menudo por medio de la agresión. Voy a explicar de mejor forma. El expansionismo es esta idea que manifiesta que la base de la economía está en la expansión territorial, es decir, agrandarse. Es decir, que si yo tengo un pequeño estado, el propósito final de mi estado tiene que ser agrandarse, expandirse hacia otros territorios, llegar hacia otros territorios. Y eso a menudo se daba por medio de la agresión, porque tenemos estos estados pequeñitos que van a empezar cada vez a crecer más y apoderarse de todo lo que está a su alrededor, por medio de la guerra, por medio de masacres, por medio de batallas, que son estos que se llaman los estadios imperialistas, que se van a transformar en verdaderos imperios. En el siglo XV se van a dar grandes avances en la navegación, que lo vamos a explicar más adelante, lo que va a hacer que los europeos puedan descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Yo les hablé en la clase pasada que lo más importante para el sistema mercantilista es el comercio y la posesión o acumulación de las piedras preciosas, de los materiales preciosos como
el oro y la plata. Entonces por eso va a ser muy importante expandir los territorios, porque ellos quieren plata, quieren plata y oro. Así que se nos acabó la plata y el oro aquí. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a ir para allá, vamos a ir para acá, vamos a ir para todos lados, a buscar el oro y la plata. Y además es muy importante para ellos el comercio. Entonces, como les hablé la clase pasada en la parte de economía mercantilista, les dije que estos estados van a tener mucho comercio, mucho intercambio con otras ciudades o pueblos más lejanos. Yo les dije que iban a comercializar con la India, con China, iban a traer las especias, joyas, eh, telas, la seda, iban a traer incluso marfil y todo tipo de productos, o sea, de materias primas que no habían en Europa. Entonces, por eso va a ser muy importante el, las rutas comerciales, que yo le hablé de la ruta de la Hansa, la ruta de la seda. Entonces, en el siglo XV, como se van a producir muchos avances en la construcción de los barcos, en las nuevas tecnologías, los europeos van a poder expandirse más allá, conocer otras latitudes, lugares más lejanos. En este caso, los que más van a sobresalir entre todos los europeos van a ser los portugueses y van a ser los españoles. Los portugueses van a recorrer todo lo que será el continente africano, que ellos ya lo conocían, pero no lo conocían por completo. Y los españoles van a llegar a América, incluso van a llegar al oeste, hacia el Océano Pacífico, a lo que va a ser las Filipinas, y ahí van a conocer todo el globo, todo el planeta. Ahí voy a esconderme por si quieren anotar, y para que le pongan pausa y anoten eso. ¿Cuáles van a ser las causas de esta expansión? ¿Por qué lo hicieron en este momento y no lo hicieron antes? ¿O por qué no lo hicieron después? Bueno, eso es muy simple en realidad. Tenemos varias causas. La primera son las rivalidades religiosas. Yo les expliqué en las clases anteriores que se va a provocar esta ruptura de la Iglesia Católica entre los católicos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los protestantes, que se van a ir por el lado de Martín Lutero, que ellos van a estar en desacuerdo con las indulgencias, en desacuerdo con la autoridad del Papa, en desacuerdo con las imágenes, y en cambio los católicos van a desarrollar el barroco, van a exaltar más las imágenes, el arte religioso, van a quitar las indulgencias, pero van a desarrollar la Inquisición, todo eso que les dije en las clases anteriores, toda esta ruptura entre la iglesia católica, que se va a dividir en dos, va a provocar que hayan rivalidades entre los estados. Van a haber algunos estados, cuando hablo de estados hablo de países, van a haber algunos países, estados mejor dicho, que se van a volver protestantes. Por ejemplo, Alemania, lo que va a ser Inglaterra, ellos se van a volver en religiones protestantes, anglicano, luterano, calvinista, etcétera, etcétera. Pero van a seguir muy fuerte algunos estados siendo católicos. Esos estados que van a ser netamente católicos y fieles al Papa, van a ser España, Francia y Portugal. Van a ser esos tres. Entonces ellos van a querer demostrar que el catolicismo es mejor. ¿Y cómo van a demostrar que el catolicismo es mejor? Ellos van a estar en busca de fieles, de nuevos fieles. Yo les dije que con esto del protestantismo se van a ir muchos fieles de la Iglesia Católica y se van a ir a las religiones, o sea, a las ramas protestantes, a las ramas luteranas. Entonces los católicos van a estar vueltos locos, van a decir, se nos van los fieles, se nos va la plata, así que, ¿cómo lo hacemos? Y ellos van a decir, tenemos que buscar más fieles. Entonces van a tener la idea de expandirse. ¿Para qué? Para buscar más fieles, para convertir más personas a la religión católica. A todo esto tenemos que tener en cuenta que aparte del catolicismo, del protestantismo, tenemos también, se están desarrollando otras religiones, como por ejemplo la más importante va a ser el Islam, con todos los musulmanes, Alá, con el profeta Mahoma, que van a estar gran parte en Asia, pero también van a estar muy cerca de Europa. Entonces la religión católica se va a ver amenazada por los protestantes y por el Islam.
Aquí en este mapa que tenemos aquí, en color verde, tenemos los estados católicos, como Portugal, España, Francia, Italia, lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. En color como lila tenemos los estados luteranos, como va a ser lo que es la parte de Alemania. Mira, incluso donde está Wittenberg, que va a ser donde Lutero va a poner sus 95 tesis. Las partes de Noruega, Dinamarca, Suecia. Por otro lado vamos a tener el calvinismo, que el calvinismo va a ser es una rama, o sea, también es una rama protestante, pero se van ellos a basar en las palabras de Juan Calvino, no en las de Lutero. Por ejemplo, eso va a ser en Escocia, ellos van a ser calvinistas, y tenemos varios territorios más que van a estar ahí con calvinistas. Por su parte, en Inglaterra ellos se van a volver anglicanos. Tenemos Inglaterra. Pero también vamos a tener, muy importante, la aparición del Islam. Me voy a desaparecer un poquito, porque aquí tenemos el Islam en celeste. Aquí tenemos la península de Anatolia, donde aquí está lo que sería, por aquí tenemos cerca la península arábica, aquí va a estar el Islam. De hecho, aquí va a estar todo lo que es el Imperio Otomano. Aquí vemos cómo está mezclado el color naranja con el color celeste, o sea, con el color como más azulito, porque aquí también van a haber un poco de católicos ortodoxos, pero más que nada va a ser el Islam. E incluso acá abajo, miren, en esta parte de África, llegando casi a España, también vamos a tener el Islam. O sea, el Islam va a estar amenazando fuertemente a todas estas religiones cristianas, ya sean católicas, ortodoxas, anglicanas, calvinistas, luteranas, va a estar ahí el Islam, fuertemente ahí el Islam peleando. Vamos a agregar esta parte también, más o menos. Toda esa parte va a ser del Islam. Entonces tenemos esta mezcla, esta como batalla entre distintas religiones, donde claro, cada una va a intentar predominar por sobre la otra. Entonces los estados católicos van a querer buscar expandirse y traer más fieles, en una forma de combatir al Islam, combatir también al protestantismo. Otra causa más va a ser la idea de expandir el Estado Nacional. Yo les había explicado las clases anteriores con el ejemplo de España, cómo España conquistó los reinos que estaban alrededor de ellos, como por medio de las alianzas con Aragón, con León, ahí con la parte de Granada. Eso se lo expliqué en las clases anteriores, pueden verlo en los otros videos. Entonces ellos van a querer, primero, como les dije en esa clase, unificar el territorio. O sea, hacer que todo el territorio sea igual. No que tenga variantes, sino que todos sean, si en la península ibérica hay españoles y hay distintas culturas, que todos sean españoles. Así unificar. Pero también van a querer obtener territorios con recursos. Y van a empezar a mirar y echarle el ojo a terrenos que estén en África, terrenos que están en Asia, terrenos en los que nadie de los europeos está poniendo la atención. Entonces van a ir ahí a lavarse las manos, así tipo el señor Burns, y van a querer dominar esos territorios. Otra de las causas va a ser el cierre de las rutas comerciales. Yo en las clases pasadas les dije que para los europeos era muy importante el comercio entre Europa y Asia, porque ellos traían especialmente de la India y de China especias, seda, marfil, joyas y todos aquellos productos, o sea, aquellas materias primas que ellos comercializaban. Entonces, para los europeos y para los estados que van a ser cristianos, va a ser muy importante el comercio, Europa y Asia. Pero en 1453, los turcos, es decir, la otra religión predominante en el mundo, el Islam, va a cerrar esa ruta.
porque va a atacar la ciudad de Constantinopla y va a invadir ese territorio y no va a dejar que ningún cristiano, esto quiere decir ningún católico apostólico romano, ningún católico ortodoxo, ningún protestante, ningún luterano, ningún calvinista, ningún anglicano, pase por ahí. O sea, van a poder pasar, pero va a ser un lugar muy peligroso, porque ellos van a ser perseguidos. Entonces, eso le va a arruinar la onda a los europeos. Entonces los europeos van a decir, chuta, ¿qué hacemos? No podemos pasar, vamos a tener que quedarnos pobres, qué terrible. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a buscar otros medios para llegar a Asia. Van a decir, ¿cómo podemos llegar a Asia sin pasar por ahí? Hacia la mala, ¿cómo podemos pasar a la mala por ahí? Y eso va a hacer que ellos empiecen a pensar nuevas rutas. Es decir, si me voy quizás por el otro lado, igual llega a la India. Si bordeo África, quizás igual puede llegar a India. O si me voy por arriba, o si me voy por abajo. Y van a empezar a hacer una serie de cálculos. Pero porque van a estar desesperados por el comercio. Y otro factor, otra causa más de esta expansión, y que va a ser también muy, muy importante junto con la anterior que les dije, va a ser el desarrollo tecnológico de la época. Sin esto no hubiera sido posible. Primero, en esta época se va a crear la brújula. Esta va a ser creada en Asia. La brújula es un instrumento que te marca la dirección donde está el norte. Y a partir de tú saber dónde está el norte, puedes saber los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste y todas las otras variaciones. ¿Qué es esa brújula esta que está acá? Lo cual va a permitir a las personas que se puedan ubicar. Por otro lado, se va a inventar la carabela. La carabela, que es un barco a vela, es una especie de barco que es más ligero, más rápido, tiene más velas, es decir, tiene más tela, entonces te lo hace que sea más rápido. Además es un poco eh, más profundo y tiene mayor espacio para guardar cosas en las bodegas. Que eso va a ser un gran adelanto porque los barcos de antes eran muy lentos. Este barco va a ser más rápido, más ágil, va a ser más espacioso y va a permitir los viajes a lugares más lejanos. Por otro lado, tenemos la creación del astrolabio y el sextante, que van a ser instrumentos que van a permitir medir también las direcciones a partir de las constelaciones, es decir, las estrellas. Y por otro lado, y no menos importante, la pólvora. La pólvora va a ser creada en China y a esta se le va a dar muchos usos. En esta época ya van a existir los juegos artificiales, por si acaso, a partir de la pólvora. Y la pólvora va a permitir la creación de armas, como les dije en las clases anteriores, como armas de fuego, como eh, pistolas, bayonetas, mosquetes o cañones. De hecho, los primeros que van a usar los cañones en Europa van a ser los turcos otomanos, es decir, todos estos musulmanes que van a invadir Constantinopla la van a atacar con cañones. O sea, los otros en Constantinopla estaban ahí peleando con su espadita y los turcos vienen con el cañón y... O sea, hay una gran superioridad en tecnología. Y todas estas cosas que están acá, esta tecnología de punta de la época, van a venir del intercambio de Europa con Asia. Casi todas estas cosas son creadas en Asia, en el continente asiático, en la India o en China o pues los imperios islámicos. Y a través de este intercambio que se va a dar en la ruta de la seda, entre Europa y Asia, van a llegar todas estas ideas y todos estos elementos tecnológicos. Y los europeos van a decir, esta es la mía para poder buscar nuevas rutas comerciales. Ahora, ¿cómo era el mundo conocido hasta el momento? Hasta ese momento, el mundo conocido era lo llamado la ecúmene, que lo puse aquí en negrita. Ecúmene significa el mundo conocido. Aquello como fundamental que crea mi mundo. Eso es la ecúmene. Porque en esa época existía la Tierra igual que ahora. Todos los continentes, o sea, los 5 continentes, bueno, que en realidad son 6 porque la Antártida también es un continente,
Existía América, existía Europa, África, Asia, Oceanía, la Antártida, existía todo el océano, existía tal el planeta como es ahora. Estamos hablando de la Tierra, de la geografía. Pero ellos no conocían todos los continentes, no conocían todo el globo y solamente conocían lo que es Europa, que está acá, lo que es Europa, lo que es África, pero la parte de arriba de África y lo que es Asia. Aquí tendremos Asia, Europa y África. Este es un mapa más o menos del siglo 3 antes de Cristo, siglo 2 antes de Cristo, ahí cuando estaban los romanos, los griegos. Eso se conocía hasta ese momento. Este mapa ya es un poco más de la Edad Media, y aquí tenemos, les voy a intentar como descifrar el mapa porque son complejos los mapas de esa época. Aquí tenemos Europa, que Europa en realidad es súper chico comparado. Gran parte de África, pero no toda, y me pasé, eso no es de África. Gran parte de África y todo lo que es Asia. Pero no la conocían totalmente porque había lugares que eran desconocidos para ellos. Pero eran 3 continentes. Europa, África y Asia. Todos los otros continentes, los otros 3 continentes, ellos no sabían nada. O sea, teorizaban que quizás existía algo más, pero no lo sabían. Aquí tenemos un mapa de 1482, o sea, antes del descubrimiento de América, donde tenemos el mismo mapa que estaba en chiquitito, tenemos aquí a África, y ellos pensaban incluso que África llegaba mucho más allá. Miren, tenemos Europa, ahí, a ver, está como por aquí, y tenemos a Asia. Y si ustedes ven un mapa de la actualidad, no se parece en nada Asia a como lo veían ellos en este mapa de 1482. Pero ese era su ecúmene. Estos 3 continentes, Europa, alguna parte de África y un poquito de Asia. Eso era lo que ellos conocían, era su mundo conocido, era donde ellos vivían, era su imaginario. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes sepan, porque para ellos no existía nada más. Era eso era el mundo. Pero después, haciendo como un pequeño spoiler, este mapa es de 1507, es decir, cuando ya se produce el descubrimiento de América y ya se ha bordeado gran parte de África. Aquí nos aparece toda esa parte inferior que no conocíamos de África y nos aparece eh, la costa este de América. Ahí se le suma. Y además también se conocen todas estas islas que recuerden que en el mapa anterior se pensaba que estaba todo esto junto. Se pensaba de que África era como se unía con Asia en algún punto. Pero no. Ahí tenemos lo que faltaba de África y tenemos estas islas y toda esta especie de archipiélago. Ahí ya van a hacerse un panorama mucho mejor de lo que es el mundo. Y si ven este mapa que está acá arriba, tenemos un poco más de detalles. Se me perdió el cursor. Ay, se me acabó la batería del mouse. Pero aquí tenemos, en este mapa pequeño que está acá, hay otra esquina más de lo que sería América. Pero aquí estamos diciendo entonces que descubre mucho más. Incluso aquí en los mapas de esta época tenemos una serie de dibujos alrededor del mapa. No es como este mapa plano que vemos ahora, sino que tiene un montón de dibujos, un montón de seres que están tirando viento. Ahí ustedes pueden analizar mucho mejor la imagen si la buscan en internet. Busquen y le va a aparecer más HD y la van a poder ver a más detalle. Ahora vamos a hablar de los primeros exploradores.
Los primeros exploradores, los primeros que van a eh, lograr trazar estas nuevas latitudes en el mapa, van a ser los siguientes. La primera expedición que vamos a hablar es acerca de la expedición española. Los españoles, si bien no fueron los primeros ni los únicos, sí van a ser los más trascendentes para la historia nuestra, porque descubrieron América y nosotros somos de América. La expedición española, ellos desesperados por encontrar una ruta para llegar a Asia, van a hacer caso a un personaje que va a aparecer en España, que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, él no era español, era genovés, es decir, de lo que ahora es Italia. En realidad era Cristóbal Columbus, Christopher Columbus, y él, eh, como una persona estudiosa de su época, él no va a tener tanto dinero. Él va a tener la idea de viajar por el mundo, pero no va a tener el dinero para hacerlo, no va a tener ni un peso para comprarse un barquito. Entonces él va a estar buscando en distintas partes financiamiento. Cristóbal Colón va a ir incluso a Portugal, pero en Portugal nadie le va a dar bola. Y en España sí lo van a tomar en cuenta. ¿Por qué nadie le daba bola a Cristóbal Colón al principio? Él tenía la idea de que para llegar a Asia no era necesario hacer una ruta por el este, es decir, una ruta hacia allá. Pero según Colón, podíamos hacer una ruta hacia el otro lado, hacia el este, y según él decía, como la Tierra era redonda, íbamos a llegar de todas formas por el otro lado a la India, a Asia, hacia Asia. ¿Qué era lo descabellado de la teoría de Colón? Primero, en ese momento no es tan cierto que que la gente creía que la Tierra era cuadrada. Y eso sabía que la Tierra era redonda, porque esos conocimientos de la redondez de la Tierra lo habían ya calculado los griegos y los romanos en la época clásica. Pero con todo esto del Renacimiento y de traer a la vida y traer del pasado los conocimientos de Grecia y Roma, va a traer también esta información del tamaño de la geosfera y la redondez. Y esa información la van a hacer muchos personajes, muchos cartógrafos y exploradores. Y Cristóbal Colón, como buen investigador que era, también tenía esa información. Cristóbal Colón, entre todas las cosas que él investigó, principalmente se basaba en dos. Él decía que era posible llegar a Asia por el otro lado, porque, según él, primero la Tierra no era plana, la Tierra era redonda. Entonces, si teníamos un punto, él podía darse toda la vuelta y llegar al mismo punto. Y número dos, él decía conocer el número los kilómetros exactos de la redondez de la Tierra. Entonces él calculaba que más o menos en un par de meses, según estos cálculos de los griegos y de los romanos, iba a dar la vuelta al globo y iba a llegar a Asia. Esas eran las ideas. Y aunque con las personas que él habló no lo encontraban del todo descabellado, sí lo encontraban una expedición muy arriesgada, porque nadie más había hecho eso. Entonces tenían que empezar todo desde cero y probablemente perdieran mucho dinero y mucho tiempo. Pero en España, la reina Isabel sí accedió, le gustó su idea y lo financió. Pero Cristóbal Colón se va a equivocar. Va a acertarle a la idea de que la Tierra es redonda, porque efectivamente la Tierra es redonda, pero se va a equivocar en la longitud de la Tierra, es decir, el tamaño de la Tierra. Cristóbal Colón la calculó mucho más pequeña, cuando en realidad, imagínense que Cristóbal Colón la calculó como así, pero en realidad la Tierra era así. Entonces iba a necesitar más meses para cruzar el océano y él no consideró la posibilidad de que al ser la Tierra más grande y al ver más espacio, probablemente había otro continente. Y por eso chocó con América. Aunque la expedición de Cristóbal Colón es muy interesante para nosotros los americanos, en realidad la expedición española falló, porque ellos no llegaron a América, o sea, ellos no cumplieron su meta. Su meta era llegar a la India y no llegaron a la India. En cambio, como veremos más adelante, los portugueses sí lo hicieron. Así que los portugueses un 7 y los españoles un 1. Descubrieron otra cosa, pero no llegaron al destino. Los portugueses lo hicieron bien. Otras expediciones españolas que van a ver
Bueno, primero terminar la de Cristóbal Colón, que al final en 1492 termina llegando al continente americano. Llega a estas islas que están por acá, Colón, en el primer viaje. No solamente Colón va a expedicionar en América, tenemos también la expedición española de Vasco Núñez de Balboa, que va a ser el primero en llegar al Océano Pacífico. Y tenemos la expedición española de Magallanes y Elcano, que la veremos más adelante, que ellos dieron la vuelta al mundo. Pero lo más importante de la expedición española es que ellos descubrieron América, llegaron a América. Y al llegar a América primero, se sintieron con el derecho de conquistarlo todo, que eso lo veremos en las clases siguientes. Muy importante es recalcar qué son las capitulaciones de Santa Fe. Yo les dije que Cristóbal Colón iba por Europa intentando convencer a distintos personajes, sobre todo reyes o políticos, de que financiaran su expedición. Pero solamente los españoles lo tomaron en cuenta. Específicamente la reina Isabel lo tomó en cuenta. ¿Por qué no tomaban en cuenta a Colón? Primero, porque les dije que era una expedición muy arriesgada. Y segundo, y esto no la dije anteriormente, porque Colón exigía muchas cosas. O sea, él no decía, páguenme la expedición y yo les descubro el mundo. No, él quería muchas cosas a cambio y la realeza no estaba de acuerdo. Entre las cosas que él quería que se le hiciera señor del mar océano, se le hiciera virrey, que se le otorgara prácticamente un 50% de las ganancias en el nuevo territorio. Él pedía muchas cosas. Pedía títulos honoríficos, pedía que le dieran dinero, pedía que lo transformaran prácticamente en vizconde del mar, en almirante del mar y todo eso. Entonces por eso las otras coronas no aceptaron. Pero la española aceptó los requerimientos de Cristóbal Colón en lo que es conocido como las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe son un documento, es decir, un escrito, una especie de contrato, donde se acuerdan las condiciones del viaje entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, es decir, Isabel y Fernando. Ahí, por ejemplo, se acuerda de que tienen que buscar súbditos en América, se le va a volver vicealmirante del mar y un montón de requerimientos más que vamos a contar en las clases siguientes. Pero lo importante es que este documento, las capitulaciones de Santa Fe, es lo que va a permitir que Cristóbal Colón haga el viaje. Sin este documento no hubiera pasado nada. Así que ese documento es muy importante. Aquí tenemos una imagen con los viajes de Cristóbal Colón. Él hizo 4 viajes y llegó prácticamente a Centroamérica y de allí visitó todas las islas del Caribe. Eso fue el viaje de Colón. Ahora explicar que se dice que Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a América. Eso es mentira. Cristóbal Colón sí se dio cuenta que llegó a un nuevo continente. Lo que pasa es que él nunca lo reconoció porque reconocer haber llegado a un nuevo continente significaba reconocer que se había equivocado. Significaba reconocer de que su expedición había fallado, porque la misión de Colón era llegar a la India. Y aunque sí, descubrir un nuevo continente debe ser bacán, reconocer que no llegó a la India hubiera sido un fracaso. Por otro lado, tenemos aquí la expedición de Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano. Esta fue muy famosa porque fue la vuelta al mundo. Ellos, como tenemos aquí la imagen, voy a buscar aquí el cursor, ellos partieron desde España, aquí, donde dice punto número 1, donde dice punto 1, partieron desde ahí. Ahí está el 1. Partieron desde España y luego se fueron bordeando todo lo que es el océano Atlántico hasta llegar al punto 2, las costas de Brasil,
y luego fueron bajando por América, recorriendo América. Hasta ahí ese viaje lo habían hecho muchas personas, pero ellos pasaron por el estrecho, el que ahora lleva el nombre de Magallanes, el estrecho de Magallanes, que es una especie de camino que se da justo al final del continente americano. El estrecho de Magallanes, que se encuentra en la región de Magallanes, se encuentra en la ciudad de Punta Arenas, y pasaron por ahí. Y luego siguieron recorriendo el globo, pero esto recuerden que es una representación plana, pero en realidad la Tierra es redonda, entonces por ende llegan por acá, pero después siguieron la vuelta y llegaron por acá. Pero Fernando de Magallanes muere aquí en el punto número 6, en esta isla de la Polinesia, y después el viaje lo continúa Sebastián Elcano, que es este que está acá. Bordea aquí estas islas, llega hasta el Cabo de la Buena Esperanza en África y luego rodea África para llegar nuevamente a España. Ellos fueron los primeros en dar la vuelta al mundo. Recuerden que Francis Drake también dio la vuelta al mundo, pero los primeros fueron estos tipos. Magallanes y Elcano. Aunque Magallanes era portugués y Elcano era español, los dos eran financiados por la corona española. Ahí pueden ustedes ponerle pausa y revisar mejor un mapa también de... Ahora vamos con las expediciones portuguesas. Para mí los portugueses fueron los ganadores, los verdaderos winners de esta competencia expansiva. ¿Por qué? Mi opinión personal, porque ellos sí lograron cumplir con su objetivo. En cambio Cristóbal Colón no. Pero voy a explicar. Los portugueses, al igual que los españoles y todos los europeos, buscaban una forma de llegar a Asia. Por otra ruta, porque la ruta estaba cerrada por los turcos, por el Islam. Y ellos, además de todas estas causas que yo les expliqué al principio de la clase, Portugal tenía un especial interés en España, en realidad un especial como... se tenían malas, no se llevaban bien. Entonces España empezó, antes de que conociera a Cristóbal Colón, empezó a hacer una serie de expediciones por África y llegando a distintas islas que están en el Atlántico. Entonces los portugueses dijeron, no nos podemos quedar atrás, no nos puede ganar España. Así que ellos van y consiguen sus primeras expediciones. Además, los portugueses tenían como el plus de que el rey de Portugal, que se llamaba Enrique, más conocido como Enrique el Navegante, él estaba muy interesado en la navegación. Y le gustaba estudiar acerca de la navegación, todo esto que tiene que ver con los barcos, con los mapas. Entonces él estaba especialmente interesado en todo lo que es los viajes por ultramar. Y aquí tenemos los primeros viajes que vamos a explicar. Si pudiéramos definir con una palabra a los españoles, sería América, porque ellos descubrieron América. Pero en cambio, los portugueses, yo diría África, porque su mayor descubrimiento, sus grandes descubrimientos fueron en África. Para mí los portugueses van a ser los ganadores de esta batalla expansionista por las rutas comerciales, porque los portugueses sí van a llegar a la India. Los portugueses, como les dije, van a tener interés, al igual que España y todas las potencias europeas, en llegar a la India y en llegar a Asia, para abrir las rutas comerciales. El primero en hacer la ruta va a ser Bartolomé Díaz, que no son las flechitas que están en esta imagen, porque esta imagen corresponde al otro, pero voy a hacer flechitas negras. Bartolomé Díaz comienza en Lisboa, la capital de Portugal, y él comienza su expedición en 1487. Y a diferencia de Colón, no va a viajar hacia el oeste. Él va a tener la idea de viajar hacia el este, hacia allá. Entonces Bartolomé Díaz va a iniciar su viaje y va a bordear toda la costa occidental de África. Va a hacer el camino, y va a ser el primero, Bartolomé Díaz, en llegar al final de África. Recuerden que ellos antes pensaban que África era hasta acá nomás. Entonces va a ser el primero en darse cuenta que África no termina nada ahí donde ellos pensaban, sino que termina acá. Pero
va a haber una gran tormenta que va a hacer que Bartolomé Díaz pierda la mitad de su tripulación y de sus barcos y se devuelva a Lisboa y diga ya, yo no sigo más porque aquí hay tormenta, me voy, estoy perdiendo muchos hombres. Así que se devuelve. No sin antes bautizar ese lugar, el final de África, como el Cabo de las Tormentas, porque para él era un lugar tormentoso. Y él se devuelve a Lisboa, fracasando en su misión, pero sí ganando para Portugal el conocimiento de que el continente africano es más extenso de lo que pensaban. Ese Bartolomé Díaz, en 1488, llega a lo que ahora se llama el Cabo de la Buena Esperanza, pero Bartolomé Díaz lo nombra como Cabo de las Tormentas. Después pasa en 1492 que se descubre América y Portugal no puede quedarse atrás. Entonces ahí Portugal va a hacer otra expedición, pero esta vez con el señor Vasco de Gama. Bartolomé Díaz va a acompañar a Vasco de Gama, pero esta vez él no va a ir como capitán, sino que lo va a hacer Vasco de Gama. Vasco de Gama va a ir como el líder de esta misión. Entonces se da la expedición, parten en Lisboa, aquí donde empiezan las flechas rojas, y van a seguir muy parecido el camino que hizo Bartolomé Díaz. Van a llegar al Cabo de Buena Esperanza, o sea, al Cabo de las Tormentas, según Díaz, pero a ellos la tormenta no les va a afectar tan fuerte como a Díaz. No van a morir todos, no va a ser tan terrible, y en honor, Vasco de Gama va a cambiarle el nombre al lugar y le va a poner Cabo de la Buena Esperanza. Yo me imagino que Bartolomé Díaz debe haber quedado enojadísimo, caliente, porque a él le tocó lo peor. En cambio, Vasco de Gama le salió todo perfecto y encima le cambió el nombre a su descubrimiento. Y luego Vasco de Gama va a seguir avanzando, donde vemos la flechita roja, va a llegar hasta Mozambique, Mombasa, va a conocer gran parte de lo que fue el reino de Etiopía y va a ser el primero en seguir su camino por el Océano Índico y va a llegar a la India. Ganó. Va a ser el primero en llegar a la India por otro camino que no sea el tradicional. Va a llegar a Calcuta el 20 de mayo de 1498. Y como va a ser el primero, va a realizar una especie de tratados con los locales de la zona, con los líderes políticos de la India, donde solamente Portugal va a poder comercializar con la India. Le dice, yo llegué primero, así que si vienen españoles, si vienen ingleses, tú el tratado conmigo nomás, los otros no los pesqué, yo los gané. Y después Vasco de Gama se va a devolver, por donde está la línea verde, y va a llegar a Lisboa como todo un ganador y va a recibir un montón de condecoraciones, como por ejemplo le van a decir Vasco de Gama, el señor de la conquista, el señor de la navegación y el comercio de Etiopía, Arabia, Persia y la India. Lo van a transformar hasta en virrey de la India. ¿Sí? Todos los honores para Vasco de Gama. Yo ahí me imagino el pobre Bartolomé Díaz como debe haber estado de enojado cuando llegó y todo el mundo amó a Vasco de Gama. De a él ya nadie se acordaba de él. Y aquí, gracias a Vasco de Gama, Portugal se convierte en una potencia marítima. Y en uno de los primeros, en uno de los imperios más grandes de ese momento. Así que pobre Díaz, grande Gama. Por otro lado, también, aunque esto no tiene que ver con África, pero sí es una expedición portuguesa, tenemos a Pedro Álvares Cabral. Él fue parte de la expedición de Vasco de Gama, pero él después al llegar se le encomienda otra misión. Se le encomienda, no, perdón, él no fue con Vasco de Gama, pero a él se le encomienda la misma misión que Vasco de Gama, porque después Vasco de Gama no puede viajar una y otra vez a la India, pero sí él dejó marcada la ruta. Y para que siga la misma ruta, se le da la misión a Pedro Álvares Cabral. Le dicen, Pedro, tenéis que hacerte la misma ruta de Vasco de Gama y llegar a la India. Pero Pedro, el pobre Pedro, no llega a la India. Aquí donde están más o menos las Islas Azores,
por aquí entre las Islas Soles y la isla de Cabo Verde, le pilla una tormenta y termina desviándose y se va para otro lado. Y adivinen a dónde llegó. Pedro Álvarez Cabral llegó al mismísimo Brasil. Llegó a la costa este de lo que ahora es Brasil, de América. Y fue el primero en descubrir Brasil. Y cuando digo descubrir, digo conquistar. Porque ellos llegan, ponen su banderita y dijeron, este lugar es de los portugueses. Aquí, con el error de del Pedro Álvarez Cabral, termina ganando Portugal, porque ahora puede tener parte en el continente americano. El Tratado de Tordesillas va a ser esta especie de pacto entre Castilla y Portugal, es decir, España y Portugal, donde ellos van a firmar un tratado en el que van a dividir el océano Atlántico por medio de una raya. Prácticamente ellos se van a dividir el mundo en dos. Van a decir, vamos a hacer un tratado donde a partir de esta línea que está acá, vamos a dividir el mundo. Este es el famoso Tratado de Tordesillas, que firma España y Portugal. Hacen esta línea imaginaria en el mapa y dicen, todo lo que sea de esta línea hacia la derecha, es decir, hacia el este, es de Portugal. Y todo lo que sea a partir de esta línea hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, es de España. Que les digo España para que se acuerden, pero en realidad en ese momento se llama Castilla. Entonces, al este, o sea, al oeste va a ser de España, es decir, Castilla, y aquí tenemos oeste y aquí tenemos este. Todo lo que es hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, va a ser para Castilla. Y todo lo que es hacia el este, es decir, para la derecha, va a ser para Portugal. Esto quiere decir que todo lo que es África y Asia, y algunas islas de la Polinesia y de Australia, van a ser para Portugal. En cambio, todo lo que va a ser América completita, y algunas islas de la Polinesia, las Filipinas, en Nueva Zelanda y todo eso, van a ser para España. De ellos se dividen el mundo en dos. Por al menos un siglo fueron ellos los amos y señores del mundo. Hasta que después se va a meter Inglaterra en el juego y eso va a ser otra historia, que no vamos a hablar en esta clase. Aquí, así quedó el mapa luego de todas estas expediciones. Este es el mapa del mundo luego de todos estos viajes por Henricus Hondius. Ahí para que observen el mapita. Arriba vemos unas palabras en latín que hablan acerca de tabula es mapa. Esto dice mapa de la Tierra Nueva, Nova Terrarum Tabula. Si Nova es nuevo, es el nuevo mapa de la Tierra, según Henricus Hondius. Aquí vemos cómo podemos encontrar por completo el continente americano, con todo detalle las islas de Asia y con todo detalle África. Así va a quedar el mundo después de todos estos descubrimientos. Ahora, ¿cuáles consecuencias trajo esto? Empezando, consecuencias para Europa, que ellos estaban terrible contentos. Consecuencias para Europa, nuevos productos para comercializar. Encontraron nuevos productos tanto en Asia, o sea, encontraron nuevos productos en África y nuevos productos en América. Como por ejemplo, el cacao, el maíz, o sea, el choclo, los porotos, la papa. La papa fue un descubrimiento impresionante, porque la papa es lo más rico del mundo y podía hacerla de todas las formas que tú queráis, y la papa la descubrieron en América. Encontraron un montón de recursos de oro y plata, tanto en América como en África. Estos descubrimientos permitieron el nacimiento de nuevos imperios, como el Imperio Español y el Imperio Portugués. Permitió la expansión de la ecúmene, es decir, permitió que
el mundo conocido se agrandara, se sumó el continente de África y el continente de América. Les proporcionó gran parte de mano de obra esclava, es decir, mano de obra indígena y mano de obra africana, y les proporcionó nuevos súbditos y fieles para el cristianismo. Recordemos que España y Portugal son dos estados católicos, así que todo lo que ellos conquistaron lo volvieron católico. Pero ahora, ¿cuál fue la consecuencia para las colonias, es decir, para estos territorios conquistados? Primero, un montón de enfermedades que los americanos ni los africanos no conocían. Un aumento de la mortalidad, es decir, murieron muchísimas personas. Un mestizaje, una mezcla entre los europeos y estos otros pueblos. La esclavitud, que fue una de las peores cosas que pudo pasar en el mundo. La caída de los imperios precolombinos, como los incas, los aztecas y todos los pueblos africanos y los reinos africanos, y la pérdida de la cultura y su religión propia, donde los africanos y los americanos los vuelven católicos. Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, ¿qué fue la expansión europea? ¿Qué fue este proceso de sumar nuevos territorios para ciertas coronas? Segundo, las causas de la expansión, que fue las rivalidades religiosas, la expansión territorial para los recursos, el cierre de las rutas comerciales por los turcos y los nuevos adelantos tecnológicos. Aprendimos lo que es ecúmene, que es la tierra conocida, el mundo conocido. Aprendimos acerca de las expediciones españolas, como por ejemplo la de Cristóbal Colón, la de Magallanes y la de Elcano, y de expediciones portuguesas, como por ejemplo la del pobre Bartolomé Díaz, que nadie lo quería, la del gran Vasco de Gama y la de Pedro Álvarez Cabral, que llegó a Brasil. Aprendimos que fue las capitulaciones de Santa Fe, que fue este tratado entre Cristóbal Colón y los reyes católicos de España, y lo que fue el Tratado de Tordesillas, que fue este tratado entre España y Portugal, donde se divide en el mundo. Y también, por último, las consecuencias de la expansión, que fueron consecuencias muy positivas para los europeos, pero malísimas para los africanos y los americanos. Y ahora llegamos a la parte final, a la parte que a nadie le gusta, las tareas. Quiero que ustedes, como tarea, vuelvan a ver los mapas, los 3 mapas más grandes que mostré en esta clase, que son el mapa antes del descubrimiento de América, durante el descubrimiento de América y el mapa después del descubrimiento de América. Esos 3 quiero que los vuelvan a revisar y primero me pongan las diferencias y similitudes entre todos los mapas. Me pueden hacer un cuadro comparativo. Segundo, quiero que imaginen qué es lo que habrá pensado la gente de la época al ver los mapas. Y tercero, quiero que ustedes me digan cuáles elementos creen ustedes que se van a mantener y cuáles van a cambiar de lo visto en las clases anteriores. Me explico. Ahora, con la conquista de América y de África y el conocimiento de estos nuevos continentes y del nuevo mundo, ¿qué cosas creen que de la política de la edad moderna que vimos en las clases anteriores, de la crisis religiosa de la Iglesia y de la economía mercantilista y del Renacimiento y todo eso lo que vimos en las clases anteriores, qué cosas creen ustedes que se van a mantener y cuáles cosas creen que van a cambiar? ¿La Iglesia Católica seguirá estando en crisis luego de estos descubrimientos? Ahí ustedes me responden esa duda. Cualquier duda, pregunta que me tengan, me la hacen en los comentarios del video, o si no, me la pueden hacer a mi correo, dudas, profesorastefany@gmail.com, y las actividades me las envían a tareas.profesorastefany@gmail.com. Eso, chicos, un saludo grande a todos y que les vaya muy bien. Adiós.